ahí da el salto a Moscú en el 73 para poner en marcha la delegación comercial de España en la Unión Soviética. De 1975 al 78 se encuentra en la primera embajada de España en Corea del Sur. Vuelve a España y después de una corta estancia en el Ministerio de Asuntos Exteriores es nombrado subdirector general y luego director general de Relaciones Pesqueras Internacionales en los Ministerios de Transportes y de Agricultura. En el 83 regresa a la carrera como jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Marruecos, puesto que abandona sorpresivamente a finales del 85 para dirigir el gabinete de uno de los dos primeros miembros españoles de la Comisión Europea. Allí ascenderá en 1990 al puesto de director general de Relaciones Exteriores, donde será uno de los artífices del proceso de Barcelona en el Mediterráneo y en una verdadera política europea hacia Iberoamérica. En septiembre del 96 es embajador en Italia hasta que en el 2000 es nombrado representante permanente ante la OTAN. Finaliza su carrera como embajador en La Haya y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, de donde pasará a ser desde el 2011 al 2013 delegado de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea en Bruselas, donde reside en la actualidad. Verán que es un currículum impresionante y aún así le hemos acortado para que nos cupiese en la solapa, esa es la realidad, porque teníamos que ajustarlo al tamaño de la colección, pero el currículum continuaba y continuaba. Como editora, editar una obra, un libro de este calibre constituye un placer. Pocas veces ha llegado a la editorial un original de una persona tan interesante, tan apasionada por su trabajo y que ha dado tanto servicio a España. El libro, en resumen, constituye un conjunto de memorias plagado de anécdotas de un embajador de España de origen catalán, pero con una formación sumamente cosmopolita, y están recogidas cuidadosamente en más de 500 páginas que aglutinan parte de la historia, pero también parte de la intrahistoria de la España de las últimas 5 décadas. Es una edición muy cuidada, con fotografías en color, un índice onomástico final de muchas páginas porque aparecen muchos y muy interesantes personajes, y además con la característica de que hemos hecho le hemos editado en una letra bastante amplia para que la lectura sea fácil. Efectivamente, lo primero que llama la atención es el título. Es un título que encierra y resume mucho el libro y que responde a dos momentos fundamentales en la trayectoria de este embajador, que pasó de representar a España en Bruselas en sus inicios a ser delegado de la Generalitat como colofón de su carrera. A lo largo de estas memorias queda bien patente que Juan Prat es catalán, es español y es europeísta, sin que ninguna de estas identidades aminore las demás. El propio embajador cita en este libro al escritor libanés Amin Maalouf, que dice que las identidades pueden llegar a ser asesinas. Juan Prat y Col consideran natural esa pluralidad identitaria y nos comenta. Les voy a leer un pequeño párrafo del libro que creo que resume muy bien la idea de Juan Prat sobre su identidad. Cuando viajo por Cataluña y se me pregunta de dónde soy, digo que soy de Barcelona. Pero si voy a Madrid y me preguntan, responda que soy catalán. Y si estoy en Bruselas, digo que soy español. Y si estoy en Nueva York, respondo que soy europeo. Y cuando navego en mi barquita de remos por aguas mallorquinas, soy mediterráneo, como Juan Manuel Serrat. Esta idea global de las identidades de Cataluña, España, Europa queda muy patente en la cubierta del libro, y fue una idea del propio embajador que nos pidió que mezclásemos 3 elementos de estas 3 identidades. Entonces aparece el Atomium, donde reside, la Sagrada Familia de Barcelona, y también aparecen las estrellas de la Unión Europea. No quiero alargarme más, pero sí que creo que es un recuerdo interesante hablar sobre la vocación de diplomático del embajador, que se forjó en Arizona, donde cursó su último curso de bachillerato, y allí se dio cuenta de que él deseaba promocionar la imagen de España, de su país, sobre todo por cosas como esta, para no volver a oír cómo le preguntaban que si en España también se hablaba mexicano. Quiero presentarles a los ponentes de la mesa. A mi izquierda tengo a Felipe de la Morena, estuvo destinado a las embajadas de España en Beirut,
en Berna, en Washington y en Lisboa. Fue director para Europa Oriental y director general para Iberoamérica en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha sido embajador ante la República Popular de China, en Siria, Túnez y en el Reino Unido, y ante la Unión Europea Occidental. Y como he comentado antes, hace un par de años publicó la biografía de Deng Xiaoping también en la colección de la valija diplomática. También nos acompaña José Antonio de Iturriaga, que ha sido profesor en la Academia de La Haya de Derecho Internacional, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional y miembro del Consejo Superior de Asuntos Exteriores y embajador de España en Irak, Irlanda y Rusia, así como representante permanente de España ante la ONU en Viena. También es autor de numerosas publicaciones en el ámbito del derecho internacional. Y al final tenemos a Raimundo Balsols, que es embajador de España y escritor. Ha dedicado gran parte de su carrera a los asuntos europeos, habiendo sido embajador ante las comunidades europeas y secretario de Estado ante dichas comunidades, y posteriormente embajador en Marruecos y Argentina. Es autor de la obra fundamental para todo diplomático, que es España en Europa, que relata todas las vicisitudes de las negociaciones de España para su ingreso en la Comunidad Europea. Verán que todos en la mesa tienen un currículum maravilloso, pero sobre todo creo que es algo muy importante que todos ellos son amigos de Juan Prat, del autor, y por eso, aparte de hablarnos del libro, también nos van a contar historias jugosas y amenas sobre el libro. Agradecerles a todos ellos su presencia y por compartir su tiempo con nosotros. Luego estableceremos un diálogo y ustedes estarán invitados a participar, y le doy la palabra a don Felipe de la Morena. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Señoras y señores, queridos amigos, compañeros, en realidad yo creo que ya Alicia nos lo ha dicho todo, esta es la verdad. Nos lo ha dicho con esa pasión que ella pone en todo lo que hace. Pero bueno, como bien ha dicho también, me corresponde y se me ha pedido que diga unas palabras antes de hablar de nuestro autor, que diga unas palabras sobre la valija diplomática, que es una colección, muchos de ustedes la conocen, que comenzó a publicarse en el año 2000 con el nuevo siglo, y es debido al entusiasmo y al interés demostrado por un compañero nuestro, Alonso Álvarez Toledo, que, según él mismo cuenta, necesitaba o quería publicar un libro y se encontró con que no había nadie que quisiera publicárselo, con lo cual no solo publicó un libro, sino que creó una colección que, como bien has dicho, tiene más, en estos momentos, lleva ya publicadas más de 50 obras. Este entusiasmo de Alonso hizo que se encontrara una editorial en Burgos, que se le proporcionó otro compañero nuestro que nos dejó ya hace algunos años, Antonio Fournier, que se llamaba Editorial Dos Soles, con la cual se inició con un embajador muy importante, muy conocido, yo creo, de todos ustedes, aunque no sé si lo conocerían si todos ustedes tuvieran menos de 15 años, que era el embajador Piniés. Esta fue la primera obra que se publicó en la colección, y fueron las memorias de Jaime de Piniés. Alonso Álvarez de Toledo dejó efectivamente, como bien ha dicho Alicia, tras 15 años al frente de la misma, y fueron varios compañeros nuestros diplomáticos los que se hicieron cargo de la colección, que pudo así seguir su andadura con una nueva editorial, una prestigiosa editorial. Lo debo decir, que debo darle unas cuantas flores a Alicia, porque realmente debo decir que Cuadernos del Laberinto, que es la editorial que está publicando ahora la colección de la valija diplomática, se hace, debido a su editora, con una precisión, y yo diría hasta con un mimo extraordinario, que pone en la publicación de los libros. Como ella también ha dicho, hablo con conocimiento de causa, porque hace poco
he tenido el honor de publicar en esta colección y en esta editorial un libro sobre la nueva China que comenzó en 1978. En esto quiero corregirlo un poco, porque no escribí una biografía de Deng Xiaoping, aunque Deng Xiaoping era el actor principal de esa nueva China de la que escribí ese libro. Pues bien, a ella, por consiguiente, nos seguimos acogiendo, y creo que debemos felicitarnos los diplomáticos de poder tener esta colección, porque ello nos permite con gran facilidad, yo creo que tú también lo piensas y todos los que estamos aquí lo pensamos en esta mesa, esto nos facilita enormemente el que podamos dejar constancia de cuáles son nuestras vivencias a lo largo de nuestras carreras, más o menos dilatadas, más o menos acertadas, pero todas hechas al servicio de España como diplomáticos españoles. Y creo que el tener esta colección que publica la editorial Cuadernos del Laberinto es para nosotros una enorme y extraordinaria satisfacción. Muchas gracias, Alicia. Por tanto, no quiero terminar estas brevísimas palabras sobre la valija diplomática sin darte las gracias por el entusiasmo y la atención que presta a la edición de esta colección. Dicho lo anterior, me referiré también de una manera muy sucinta a nuestro autor, el embajador Juan Prat, y a su libro de memoria que hoy presentamos, antes de ceder la palabra a mis compañeros, los embajadores Bassols e Iturriaga, que analizarán la obra y la persona del autor con mucha mayor precisión y extensión. A mí me ha parecido que lo que podía yo hacer, ya que soy un poco el introductor después de Alicia de quienes van a hablar en esta mesa, me parecía que debía de situar ante ustedes la personalidad del autor de estas memorias. En realidad, el embajador Prat me lo ha puesto muy fácil, puesto que en el preámbulo de su obra, que subtitula Historia, Políticos y Diplomáticos, nos descubre su pensamiento y las premisas desde las que escribe su obra. Me referiré concretamente a dos reflexiones que él mismo hace en este citado preámbulo. La primera reflexión la hace tras aludir a su andadura profesional representando a España, al señalar cómo considera él que se debe intentar comprender y explicar el pasado. En definitiva, cómo debe uno acercarse a la historia. Y nos dice cómo lo ha hecho él, como diplomático español, y contrapone a veces a su propia posición ante la historia a la que ven algunos políticos actualmente, que tienen una visión muy distinta de lo que es la historia. Para ello hace una afirmación que no por sabida deja de ser importante, pues desgraciadamente se olvida con mucha frecuencia. Dice textualmente: no debe juzgarse o intentar comprender el pasado con la mentalidad y los valores del presente. Y más adelante precisa: la historia política en general, en su más amplio sentido, nos sirve como un recordatorio perenne de ejemplos y experiencias pasadas que, si son positivas, conviene emular, y si son negativas, no repetir. Pero sobre todo, señala, no se debe tratar de reescribir el pasado, como últimamente pretenden algunos políticos en España. Y esto por una razón muy sencilla: porque el pasado ya no existe. Reconoce que la historia es un ámbito de controversia, como decía Stanley Payne, al que cita, pero añade: hay que evitar algo que se ha puesto muy en boga en España, y es hablar de la memoria histórica con un discurso más cargado de emociones que de razones,
en vez de hacer que esa memoria sirva para dejar constancia con objetividad y perspectiva del pasado. Y sobre todo advierte que hay que evitar caer en la damnatio memoria, aquella práctica de la antigua Roma que consistía, él mismo la explica, en condenar el recuerdo del nombre y de la historia de todo enemigo para eliminarlo de la historia colectiva. Frente a la actitud anterior que describe de quienes así se enfrentan a la historia, él afirma que el diplomático, que debe ser un servidor del Estado sin adscripción política concreta para poder ejercer sus funciones con mayor independencia y libertad, debe prestar atención tanto al acontecer del día a día como a las grandes corrientes de la historia, enfrentándose a la historia, pero a esa historia que sea descrita y estudiada por historiadores profesionales que no la tergiversen y que no la manipulen. La otra reflexión que el autor hace en el citado preámbulo, a ella se ha referido ya Alicia, se refiere a su españolidad y a su origen catalano-balear. El embajador Prat se confiesa a un español de la periferia y cita a Cambó haciendo suyas las palabras del eminente político: soy catalán y precisamente por serlo soy doblemente español. Y continúa más adelante refiriéndose esta vez al periodista Agustín Calvet, diciendo algunas de cuyas reflexiones, cito textualmente, calaron en mí muy hondo, especialmente aquellas en que decía que su españolidad solo se explicaba para él desde su catalanidad y viceversa. Por ello es por lo que considera equivocado tanto a quienes quieren reducir la españolidad a una particular visión concreta territorial, como a quienes pretenden separar la catalanidad de la españolidad, como ha estado sucediendo, dice, de forma tan radical e intemperante en estos últimos tiempos. Estas son las reflexiones que hace el autor en su preámbulo y creo que son extremadamente importantes porque nos describen, de una parte, cómo él se enfrenta a esa historia, pequeña o grande historia, de la que él unas veces ha sido espectador y otras incluso actor. Cómo hay que enfrentarse a esa historia y cómo lo hace él desde su españolidad como catalán y como balear también. Esto es todo lo que le quería decir a ustedes y creo que he cumplido con la promesa de que no hablaría más que 10 minutos. Muchas gracias y les haré una última recomendación. Lean ustedes este libro porque es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por las palabras que te dedico a la editorial y por el estupendo resumen que has hecho del preámbulo de este libro. Ahora pasamos la palabra a José Antonio Iturriaga. Al otro lado. Venga, de lado a lado. Ahí queda. Dejamos la pregunta para ver esto. Buenas tardes, queridos amigos. A mí me toca participar en esta función. El de acercarse. Y aunque el principal motivo de mi presencia aquí es mi amistad de No se oye. No se oye. ¿Qué está pasando? Es que acercarse un poco más. Está muy cerca. Es como si cantara ya. Sí, sí. A ver si ahora sí. Que digo que la presencia, el motivo de mi presencia aquí es mi vieja amistad con Juan desde hace muchos años y también el hecho de que también he escrito un libro sobre Cataluña, en el cual somos en ese sentido colegas en esta situación. Pues tendré que chillar y sí. Acércatelo más. Acércatelo, Acércatelo más. Es que más no puedo acercarlo, lo va a quedar. Ya la tecnología y yo estamos peleados, ¿no? Funciona, es que tiene que a lo mejor si la trabajamos un poquito más.
No, sí, Cómetelo. Muy bien, ahora Ahora sí, va. Quería decir que Juan es un caso, yo creo que único en la historia del funcionariado español. Pues no sé si habrá algún otro que haya sido y haya desempeñado puestos muy importantes a 3 niveles: a nivel nacional, donde ha sido director general de Relaciones Pesqueras Internacionales en el ámbito interno, y ha sido embajador en puestos tan importantes, no, esto no suena, como Italia, Países Bajos y la OTAN. Ha sido a nivel supranacional, puesto que ha desempeñado la dirección. Pon un poco más abajo el micrófono. Yo creo que está demasiado alto. Lo pones demasiado arriba. ¿Qué? yo creo que tienes que... No os entendéis. Ya está. Ya está. A ver. Es poquito. Bien, yo creo que sería más cómodo igual. Si lo coges casi que está pesando mucho. Hay que algo de sabotaje ahí. Ahora. En el ámbito, digo, supranacional, como director general de las Relaciones Internacionales Norte-Sur, de la Unidad, entonces Comunidad Económica Europea, con el resto del mundo, y luego a nivel autonómico como delegado de la Generalitat en Bélgica. Y pues digo que yo creo que es un caso único. Labores todas ellas que ha desempeñado con gran lucidez y prestigio. Encarna en su figura lo que ya se ha dicho aquí y que para mí es esencial en el problema actual de Cataluña, es el de que se puede ser catalán, español y europeo. Yo voy a hacer ahora, no voy a entrar en todo el libro, porque el libro es una colección continuada de historias, de anécdotas, sumamente variados, muy entretenido, muy bien escrito. Yo voy a hacer coincidir, bueno, yo creo que mejor es tratar de chillar y a ver si me oyen, porque si no... Si no cambiamos la pila, porque... A ver, yo creo que está depilado. Ya no sé qué estaba diciendo. Que es un libro muy bueno. Sí, bueno, decía que voy a hacer algunos comentarios sobre 4 puntos de su libro, 4 temas de su libro, en los que he coincidido con él. No necesariamente en el espacio y en el tiempo, pero he coincidido con él, que son pues el César Carlos, el gobierno César Carlos, Rusia, la pesca y Cataluña. En relación con el César Carlos, el Colegio Mayor donde él residió y donde yo también estuve, curiosamente él llegó cuando yo salía. Yo salí en 1964, al final de 1964, estaba en el segundo año en la escuela diplomática, me casé y salí del César Carlos para casarme. Luego pues fuimos a vivir al Colegio Mayor de la Casa de Brasil, que era el único que tenía para parejas entonces. Y cuando yo salía, él entraba, pero hemos coincidido en el César. Y él dice: fue un periodo fundamental para mi vida, por la formación intelectual y humana que allí adquirí, por lo mucho que aprendí sobre España, el resto de los españoles y la política. Bueno, yo comparto plenamente, yo también pasé unos años maravillosos. Gracias al César Carlos pude soportar los 3 años que tuvimos de espera porque no hubo oposiciones, y allí se regnaba, había un espíritu un poco habitual en la época de libertad, de un cambio liberal, que se autoelegía, elegíamos al rector, los propios colegiales, y que había un espíritu crítico, pero al mismo tiempo un gran nivel intelectual. Como suelo decirle que el año que yo llegué, pues 6 compañeros sacaron cátedras universitarias, entre otros Manolo Olivencia, Enterría, Retortillo, en fin. Y allí he coincidido con personas de la extraordinaria calidad de algunos Díaz Díaz, Manolo Roseta, que fue asesinado por ETA, Picola Lloveros, Juan Antonio Carrillo, Julio González Campos, personalidades realmente que para mí fue también muy enriquecedor mi estancia en el César Carlos. En cuanto a Rusia, pues tampoco decidimos, pero pues yo heredé un poco la labor que hizo Juan como primer funcionario diplomático español en la Unión Soviética entonces,
Y él menciona, en su primera entrevista, en el protocolo, que actuó un intérprete, un tal Igor Ivanov, al que luego fue destinado como secretario a la embajada, entonces la Comisión Comercial de Rusia en España, al que yo conocí como secretario, como ministro consejero y como embajador de España, de Rusia en España, y que luego cuando yo fui de embajador a Moscú, pues coincidí con él, era viceministro, luego ministro de Asuntos Exteriores, y fue una persona que se portó extraordinariamente bien con España y con mi persona, y que facilitó enormemente mi labor en dicho país, muy difícil por otra parte. Y digo que heredé la residencia de la que él habla, de la calle Paliashvili, que era un edificio notable dentro de la mediocridad del estilo ruso, pero que desgraciadamente una pequeña joya, pero que no había sido mantenida, y cuando yo llegué pues aquello estaba que pedía, puedo citar que la primera noche que llegué iba ya todavía solo, y bajé, la cocina estaba en los sótanos, fui a abrir para tomar un vaso de agua, fui a abrir una cena y me salió una bandada de cucarachas voladoras. Bueno, el caso es que estaba la residencia en su época estaría muy habitable, en la mía ya dejó de serlo. Por eso una de las grandes labores que tuve que hacer es encontrar una residencia magnífica, por cierto, pero que desgraciadamente solo pude disfrutar durante 3 meses. Sobre el tema de la pesca, bueno, pues hablar como el asalto, la invasión, o como se quiera, de diplomáticos en la Secretaría de Marina Mercante, de la mano de Aldasoro, y que se llevó a otra serie de compañeros, entre ellos a Juan, y Juan, en su posición, en su puesto de director general de Relaciones Pesqueras Internacionales, fue sumamente colaborador con el Ministerio, y entonces era subdirector general de Operación Marítima y secretario de la Comisión Interministerial de Política Marítima, y el responsable de organizar la delegación española en la Conferencia de Derecho del Mar. Y tuvimos la suerte de formar una delegación maravillosa, porque además era una delegación en la que, aparte de muchos diplomáticos y profesores universitarios, pues había científicos, militares, marinos, aviadores, y entre otros, menciona Juan el caso de Miguel Oliver. No menciona el Instituto Español de Geografía, que fue una de las grandes canteras de gente que nos ayudó a la hora de la conferencia. Porque teníamos un problema, porque al principio pues, España defendió muy abiertamente, y fue la principal potencia que lo hizo, el derecho de paso inocente frente a las potencias que se habían aliado Estados Unidos y la Unión Soviética para pedir libertad absoluta por los estrechos. Y como consecuencia pues hicimos frente, una situación que estábamos, por fin, muy pobremente respaldados, y en la Secretaría Marina Mercante tenía la impresión que estábamos sacrificando la pesca por los estrechos. Ellos no se quieren dar cuenta, como nosotros los que llevamos cierta experiencia, nos damos cuenta de que el establecimiento de una zona económica exclusiva de 100 millas era inevitable, y que no se podía ir contra eso porque no era ya una realidad. Por siguiente, nosotros éramos partidarios, hicimos con las reticencias de pesca, de integrarnos en el grupo de estados costeros y aceptar esta extensión, si bien tratando de que se mantuvieran, que se respetaran los derechos, los intereses, los derechos adquiridos de los países de pesca distante como era España. Y también luchar contra que se considera un estatuto privilegiado a unos llamados estados geográficamente desaventajados que no tenían ningún derecho y que pretendían pasar por delante de los derechos de España a la hora de pescar. Muy bien, gracias a Juan y también a su asesor jurídico de pesca, que mencionó también, José Luis Meseguer, que comprendieron la realidad y fueron muy positivos a la hora de poder defender esta postura, que creo que fue muy positiva para España. Y no tiene que ver con la pesca, pero ya que también él menciona el técnico de Colmán, se menciona emocionados el viaje que hizo en el buque escuela Juan Sebastián Elcano,
Bueno, pues yo aquí le gano porque yo hice ese viaje, pero desde Dublín a Marín. Estuve 4 días viajando a vela. Es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. Y por último, el tema central y más importante, que es el de Cataluña. La verdad es que creo que es un poco complementario a mi libro, y mi libro se llama Cataluña vista desde fuera. Juan nos da un asesinato de Cataluña vista desde dentro, y no solamente desde dentro de Cataluña, sino dentro del poder. Y en ese sentido es complementaria y es sumamente útil. A mí me ha seguido a poco. Yo esperaba que nos dijera más cosas, quizás un pudor profesional le ha impedido decirlo, pero claro, en un libro que se llama De Cataluña a Cataluña, que tiene 538 páginas, solo dediqué 43 a Cataluña, me parece poco. Y es una pena que hubiéramos querido saber mucho más, pero en fin, tu pudor profesional te lo ha impedido. Él menciona cómo llegó, fue el momento él terminaba su fase como embajador, hubiera querido terminarlo plácidamente en la embajada en Holanda, en el país de su esposa, pero las circunstancias no se lo permitieron, se quedó en el paro y recurrió a su catalanía para pedir también un lugar en el sol, en este caso en la lluvia de Bruselas. Fue en el momento en que de Artur Mas, que fue el que lo nombró, en que todavía Artur Mas estaba con espíritu colaborador, en alianza con el PP, aprobó los presupuestos los 2 primeros años, y fue cuando también nombró a otro compañero, Soren Florensa, secretario general del Departamento de Asuntos Exteriores, y a Juan, delegado ante la Comunidad Europea en Bruselas. Y Juan, es importante lo que dijo nada más llegar en una entrevista que le hicieron en Cataluña Información, exactamente el 6 de marzo del 2011, no hay contradicción con ser español y catalán. Siempre me sentiré con una identidad mixta. Soy catalán, soy español, soy europeo, soy ciudadano del mundo. Trabajar para Cataluña no es trabajar contra el Estado, y no hemos de ir a dividir, sino a unir. Con estas palabras, que son perfectas a mi juicio, no podía durar mucho en ese puesto. Y efectivamente no duró. Y ya vio cómo se iba torciendo la situación cuando en una reunión que convocó más a todos los representantes, todos los delegados de la Generalitat, pues les dijo, y Juan nos lo cuenta, hermanos, estaba anunciando que el posibilismo político de la época de Pujol se había acabado y que íbamos a entrar en una nueva dinámica de inevitable confrontación. A partir de ese momento, mis días como delegado de la Generalitat no iban a poder prolongarse por mucho tiempo. No podía seguir en mi función ante la evolución de los acontecimientos. Eso fue lo que expliqué porque dimitió y se marchó. Hay 2 puntos que no estoy plenamente de acuerdo con Juan, y voy a permitir una pequeña discrepancia, y me gusta la polémica. Pues hay 2 puntos que digo que no estoy plenamente de acuerdo. Es cuando dice se produjo un doble error histórico: haber promovido el PSOE y Zapatero un innecesario nuevo estatuto y haberlo intentado dinamitar a continuación el PP en el Tribunal Constitucional, cuya amorosa actuación ayudó a magnificar el efecto y de decisión final contribuyeron a magnificar el efecto de aquellos errores. Bueno, estoy de acuerdo con buena parte de lo que dijo, que el estatuto prometido por Zapatero era innecesario, no había una demanda social para ella. También de acuerdo que el PP no estuvo muy hábil a la hora de, por ejemplo, de reclamar, recolectar firmas en contra del estatuto, pero se olvida, y es una cosa que se olvida, y casi todo olvida, que no solo fue el PP el que llevó el estatuto catalán al Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo, un antiguo ministro de Justicia socialista, también lo hizo, y algunas comunidades también llevaron al tribunal algunos de sus articulados. Y por otra parte también es cierto la morosidad del tribunal, provocada por una politización tremenda, por unas presiones por todos lados, y al final salió una sentencia que se ha considerado como nefanda y que a mí me pareció, como jurista,
que se quedó muy corta. Se quedó muy corta porque el estatuto que elaboró el Parlamento era total y absolutamente inconstitucional. Era una forma, por la vía de atrás, de elaborar el estatuto que iba en todo en contra de la Constitución. Por consiguiente, tan solo declaró inconstitucional 23 artículos, no, mucho menos, y luego una serie de otros artículos que los interpretó de una forma sumamente generosa, diciendo que si dicen de lo contrario de lo que decían, entonces son constitucionales. Bueno, de ahí parte, según se dice la propaganda independentista, fue el origen de la sublevación, de la institución de Cataluña. Esto no es cierto, porque donde empieza precisamente fue a raíz de la reacción de la propia Generalitat, a la que conducente estaba un charnego, el señor Montilla, que pidió convocó una manifestación en contra del gobierno nacional, lo legitimizó, dijo que era un insulto a Cataluña, y de ahí empezó el problema, porque se quiso imponer la legitimidad a la legalidad. Sí, en lo que quería opinar al pueblo de Cataluña sobre lo que decía la ley. Se iba a la Constitución, fue al Estatuto, fue a las leyes. Y ahí empezó el problema en Cataluña. El otro tema en el que también creo que hay que matizar un poco es la afirmación que dice Juan, que dice: al no querer entrar en la situación política, el gobierno la ha dejado exclusivamente en manos de la justicia, cuando no es sensato pretender resolver problemas políticos de tan hondo calado exclusivamente en los juzgados. Bueno, esto en parte es razón, pero curiosamente lleva parte de razón. Curiosamente es la tesis que han mantenido las personalidades políticas catalanas que han sido juzgadas por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, el señor Oriol Junqueras decía el otro día, un par de días, creo que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de donde nunca debería haber salido. Y Joaquín Font decía: si hoy estamos ante este tribunal es por un fracaso de la política. Bueno, Arcadi Espadis se ha replicado de cómo es posible que gentes que incumplieron sistemáticamente la ley, sin otra negociación o pacto previo que lo derivado del chantaje, pueden exigir hoy que se devuelva la cuestión a la política. Bueno, aquí es que hay una confusión que se ha hecho a propósito, no es ocasional, es intencionada, que es que los jueces del Tribunal Supremo no están tratando de solucionar el problema político de Cataluña. No se trata simplemente de hacer que unos ciudadanos cumplan con la ley. Cuando unos ciudadanos, por importantes que sean, incumplen la ley, deben ser sancionados. Y esto es lo que ha ocurrido. Todo lo politizan y quieren hacer de lo que es un juicio normal. No se oye, no se te oye cuando estás diciendo lo más importante. Ya me queda poco, tranquilo. Paciencia. Ya te has metido bastante con Pedro, venga. Bueno. Ese funciona, Olga, Tengo bonos potentes, pero sí. Vamos a intentarlo. Es que si no estamos listos aquí. Se nos apaga la luz, nos vamos. Apaga y vámonos. Así que... A ver qué tal. De momento no hace nada. Este está Ha sido muerto. recambio, pero Sabotaje, Ese está muerto. De que algún separatista catalán está por ahí. Sí. Esto... Así bueno, Junqueras. Trataré de hablar un poco más fuerte. En fin, yo no soy responsable de la logística. A mí que me registren. Decía que han recurrido a toda clase de martingales, a la mentira, a la posverdad, a todo. Y en el tema judicial... Ahora sí, el tema judicial, por ejemplo, pasa esta fácil. Recurren a todos los tribunales, a los que no aceptan como el Tribunal Constitucional, a los que se aceptan. Concretamente, hace muy poco recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Derechos Humanos, en una sentencia del 28 de mayo de 2019, porque decían que el Tribunal Constitucional había vulnerado los derechos de reuniones y asociación,
el Tribunal de Derechos Humanos, que no siempre ha sido complaciente con España, ya ha hecho una sentencia bastante controvertida, y la injerencia del Estado español respondía a una necesidad social imperiosa y la supresión de la reunión resultaba necesaria en una sociedad democrática para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los demás. La actuación del Tribunal Constitucional fue previsible, legítima y necesaria, y cumplió los requisitos exigidos para limitar los derechos de reunión y de... Es la censura esto. la censura. Está censurado. Y expresión. Los partidos políticos... Ahora sí se oye. Ahora cuando hablo. Los partidos políticos... Déjalo ya. Los partidos políticos pueden promover el cambio de la ley y de las estructuras jurídicas y constitucionales, pero siempre que utilicen medios legales y democráticos y que propongan cambios compatibles con los principios democráticos fundamentales. O sea que no tiene, del punto de vista jurídico, político, moral, jurídico, es que no tiene por dónde cogerlo, porque no tiene en absoluto nada de razón. Bueno, y ya voy a terminar, porque quizás me estoy dando mal de la cuenta. Juan, como buen patriota catalán, español y europeo, se dio cuenta de la situación y, como dice en su libro, desde la delegación intenté con toda lealtad al Estado y a la Generalitat contribuir al buen entendimiento y la colaboración sincera en la defensa de nuestros intereses en Europa, en colaboración con las delegaciones de las demás autonomías regionales y con la representación permanente de España. Cuando sentí que esto no iba a ser posible, opté por no seguir en mi función. Fue un auténtico modelo, Juan, y para mí es lo que todo que ha inspirado en lo que yo quiero decir en mi libro, es esto de que se puede ser catalán, español y europeo, que no solamente no hay inconveniencia, sino, como se ha dicho aquí, son complementarios y lo uno lleva al otro. Por consiguiente, y con ello termino, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver cómo manejas el micro ahora. Vamos a ver, maestro, vamos a ver. A ver si conseguimos que funcione el micro. A ver, Sí, pero yo creo que con la pinza es más fácil. funciona, que a mí no ha funcionado. Sí, claro, funciona muy bien contigo. Sí funciona, es que es no moverlo. Quizá. Perfecto. Sí. Ahora ya cedo la palabra a don Raimundo Bassols, que también nos va a dar otro punto de vista del libro de Juan Prat. Siento los problemas que hay con el micrófono, a ver si Vamos lo a ver. podemos arreglar. Querido Juan, querido compañera y compañeros de mesa, queridos amigos, señoras y señores. Yo creo que fue en los primeros años de la década del 70, cuando un día por la mañana en mi despacho irrumpió un gran amigo mío, un gran diplomático, un hombre al que continúo admirando en su recuerdo, que era Miguel de Aldasoro. Miguel de Aldasoro no entraba en los despachos, irrumpía con una sonrisa, con una palabra, con un chiste, con un momento siempre agradable. Y a su lado iba un joven de buena apariencia al que yo no conocía. Y Miguel Aldasoro me dijo: te presento a Juan Prat, nuestro nuevo compañero. Y siguiendo una costumbre muy europea, Aldasoro normalmente después de una presentación pues decía unas palabras para orientarnos, y a mí me dijo las siguientes palabras: Juan Prat es un crack y además va a hacer un carrerón. Y han pasado 50 años de aquel momento. Yo hace unos 10 días terminé de leer la página 538, repito, 538 del libro de Juan, que es la última página. Terminé.
Y cuando terminé, cerré los ojos, recordé lo que había pasado hacía 50 años y dije, Juan es un crack y además ha hecho un carrerón. Como anunciaba Miguel, me alegro que esté Judith aquí, su viuda, porque Miguel siempre tenía razón. Y yo dije, es un crack. Ustedes me permiten que yo haga unas observaciones muy cortas sobre lo que es un crack. Un crack es una persona, hombre o mujer, hay cracks y hay cracks, hay hombres y mujeres, que se sale del manual. Se ha salido del manual, es otra cosa. No es un hombre normal, no, sí se ha salido del manual. Por una parte. Por otra, es un hombre muy inteligente, el crack es un hombre muy brillante, el crack es un hombre muy intuitivo y no tiene más que dos peligros, que lo sabe todo y que no se equivoca nunca. Claro, el que lo sabe todo pierde mucho en la vida, porque en la vida lo divertido, lo importante es aprender, pero el crack lo sabe. Y por otra parte, el no equivocarse creo que también es un error, porque es fantástico equivocarse alguna vez en la vida. En todo caso, vayamos al libro. Juan, yo te agradezco mucho y creo que muchos de nosotros te agradecemos el libro. El libro es una joya. El libro es una joya que me gusta desde el principio al final. Al principio me emociona cuando tú cuentas que siendo niño te asomabas a la ventana del salón de casa de tus padres, mirabas la calle Balmes y contabas los coches. Porque yo, 20 años antes, habiendo nacido también en Barcelona como tú, y habiendo nacido en la hermosa calle Balmes, me asomaba por el balcón, miraba la calle Balmes y contaba los coches también. Qué casualidad y qué emoción. 20 años antes. Lo que pasa es que tú los contabas mejor que yo, porque tú tienes un sentido del censo y de la estadística y de la exactitud que yo no tengo. Tú les podías decir a tus padres, ¿sabéis una cosa? He estado un rato mirando los coches, han pasado 47. Pasaban muy pocos coches por la calle Balmes. Yo no, porque yo era un ingenuo tontorrón que miraba y que contaba los coches rojos. Vamos, diré colorados, rojos no me gusta la palabra. Y además yo no sabía si eran rojos o no eran rojos, los coches son lo que sean. Pero azules, verdes, amarillos, y solo les podía decir a mis padres, mientras estaba en el balcón, he contado 7 coches amarillos. Fíjate la diferencia de postura ante el coche y ante el balcón y ante la calle Balmes que hemos tenido tú y yo. Y a mí me encanta la forma en que recorres el mundo. Vinimos a Madrid los dos, yo 20 años antes, hicimos la oposición y luego tú en tu libro nos cuentas los destinos. Y nos los cuentas de una manera muy especial, porque buscas la manera de que oigamos lo que es la historia de cada país. Pero eso sí, una historia al alcance del lector, una historia cómoda, una historia simpática. Y nos describes la política del país. Y la describes con precisión, pero sin cansar. Y nos describes los problemas que el país tenía con España. Y la forma en que lo resolvíais el embajador, tú, depende del nivel del problema. Y nos explicas cómo eran las conversaciones, pero si están escritas las conversaciones. O tienes un diario como el de Manuel Fraga, o tienes una memoria como Menéndez Pelayo. Una de dos, no caben los intermedios. Y luego haces una cosa muy curiosa y muy hábil, que es que después de cada país, entre paréntesis,
Entre paréntesis pones una palabra que ilustra al lector. Ecuador, Huasipungo, Unión Soviética, donde tuviste la suerte, qué suerte, de ser el primer diplomático español que llega a la Unión Soviética después de la ruptura de las relaciones con motivo de la Guerra Civil. Y tú pones en la Unión Soviética el país, Rusia, el país de Brezhnev, y nos colocas ya. Y luego viene Corea, y en Corea te excedes en la poesía porque dices el país de los amaneceres y de las mañanas apacibles. Y viene Madrid, donde merecidamente te haces director general de pesca. Y viene Marruecos. Y en Marruecos eliges una palabra, eliges una expresión, la frase de Mohamed V, el padre de Hassan II, al que conocimos tú y yo, que es: estamos condenados a entendernos. Como yo era tu embajador, no sé si hay un poco de malicia en esto. No sé si los que estaban condenados a entenderse eran España y Marruecos o éramos tú y yo. Quiero pensar que como eres mi amigo, pues no te tenía que condenar demasiado para que nos entendiésemos, y así sucedió. Y luego hay una sombra para mí. Se apaga el sol y viene la sombra. Hay un hombre muy poderoso, hay un hombre muy importante, hay un hombre que es un gran político y que te secuestra. Y se te lleva de Marruecos con gran pena del embajador, que se queda compuesto y sin consejero comercial y económico de tu talla. Y te vas a Europa, y encima de irte a Europa tienes unos éxitos constantes en Europa. Eres un alto ejecutivo, presidente, jefe del gabinete de uno de los dos comisarios españoles, eres director general, lo sabes todo de Europa, del Mediterráneo, de todo sabes. Y luego vienen tus momentos gloriosos, y tus momentos gloriosos son las grandes embajadas de Roma, la representación permanente en la OTAN y la gran embajada de los Países Bajos. Y aquí viene un momento en que llegas a tu último destino. Y se ve en el libro que tienes dificultad en escribir lo que no deberías tener dificultad en escribir. Y se ve que esos últimos 2 años como representante de la Generalitat en Bruselas te causan un poco de problema, de dificultad. Y yo no sé definir esta dificultad, pero me encomiendo a un hombre que sabía mucho de diplomacia. Me encomiendo a don Juan Antonio de Vera y Zúñiga, un diplomático español del siglo XVII que escribió un excelente libro en 1620, un excelente libro que se llama El embajador. Y Zúñiga, Vera de Zúñiga, se presenta un problema de lealtades. Y he traído un papel, me lo he apuntado, porque no quiero desviar la verdadera intención de Zúñiga, de Vera de Zúñiga. La pregunta que él nos dirige es la siguiente: ¿qué lealtad debe el embajador al príncipe o a la república a quienes sirve cuando las órdenes de su gobierno parecen contrarias a los verdaderos intereses de su país? Y no contesta, pero nos deja a todos con atención y con dudas. Y un siglo más tarde, François de Callière, en el siglo XVIII, escribe un libro precioso que se llama L'art de négocier avec les souverains, en el que da la respuesta al libro anterior, al libro de Vera de Zúñiga, probablemente sin haberlo leído, porque trata el mismo problema. Y dice François de Callière: los embajadores deberían rehusar obedecer las instrucciones que reciben si les obligan a hacer algo contra Dios o contra la justicia.
Yo recojo esto en un librito que acabo de publicar sobre el arte de negociar y me planteo qué lealtad debe el embajador, el representante o el negociador, que es lo que a mí me interesa en el libro, si la orden que recibe es una orden, François Calier diría, contra Dios o contra la justicia. Yo digo, contra los intereses del país. Y tú en aquellos momentos tienes marcadas unas líneas rojas que no quieres que se pasen. Y en ese momento tienes una reacción que yo también recojo en mi pequeña obra y que me hace pensar qué tiene que hacer el embajador o el negociador en ese momento. Desobedecer, como diría Calier, yo creo que no. Obedecer, si es capaz de hacerlo y no choca contra su ideología, yo diría que no. Y tú hiciste lo que yo hubiera dicho, lo que hubiera hecho, lo que escribo en mi libro y lo que pienso, que no hay más remedio en estas ocasiones que irse, que retirarse. Hiciste bien, Juan. Yo creo que es impecable. Aunque te haya causado dificultades, escribirlo. Aunque haya causado dificultades, vivirlo. Pero tuviste la atención, tuviste el acierto de decir, me retiro. Pero déjame hablar de nuestra convivencia en Marruecos. Me apetece mucho, si no les canso a ustedes. La convivencia de Juan y la mía como embajador, yo era un embajador ordinarillo, él era un gran consejero económico y comercial, fue muy buena, pero es que Marruecos en aquel momento, la embajada era una colmena de importantísimos consejeros jóvenes que se llevaban muy bien además, pero eran importantísimos. La prueba, uno de los consejeros jóvenes en Marruecos terminó su carrera siendo ministro de Asuntos Exteriores en España. Otro de los consejeros jóvenes terminó su carrera, o casi terminó su carrera, siendo subsecretario de Asuntos Exteriores. Juan teniendo las mejores embajadas, realmente, y encima, los tres jugaban al fútbol muy bien en el equipo de la embajada. Teníamos un equipo de fútbol y debo decir que los tres jugaban mucho mejor que Messi. Yo años más tarde estuve en la Argentina y me dijeron, no sé si es verdad lo que me dijeron, pero me dijeron que Messi, cuando era muy joven, vio por casualidad un vídeo de un partido del equipo de la Embajada de España en Rabat, en el que actuaban Moratinos, López y Prat, y dijo, a eso quiero dedicarme yo. No puedo asegurar que esto sea verdad, a mí me lo contaron, no lo puedo asegurar. Prat había sido director general de pesca. Y en la embajada, en las relaciones entre España y Marruecos, la pesca estaba en primer lugar. En primer lugar, en el mundo de la política. En primer lugar, en el mundo de la economía, en el mundo del comercio. Estábamos haciendo continuamente negociaciones. Y yo le podía preguntar todo a Prat. Todo, porque lo contestaba todo. Contestaba todo. Yo le preguntaba, por ejemplo, vamos a ver, Juan, ¿cuáles son los cefalópodos de mayor calidad en las aguas en que nosotros capturamos pesca? ¿Son los cefalópodos de Marruecos, los del Sáhara o los de Mauritania? Me contestaba y me lo explicaba. ¿Verdad que parece imposible? Pues lo sabía. Sabía cuáles eran de mejor calidad. Nunca me explicó en qué consistía la calidad de los cefalópodos, pero él contestaba. Yo le hacía preguntas como, Juan, ¿qué piensa una merluza azul de un chanquete? Y Juan contestaba, pero contestaba todo, me contestaba la filosofía de la merluza azul,
vis a vis delante de un chanquete. Y yo le preguntaba: Juan, ¿qué opinan los pulpos de la política pesquera marroquí? Y lo contestaba. De manera que cuando vino esa sombra de fortuna para él, con una personalidad como Abel Matutes, que hoy nos falla, pues me quedo bastante triste. Me quedé bastante triste entonces. Pero quiero decir una cosa también. Entre la capacidad de un crack está la siguiente. Es una capacidad sociológica que tiene el crack. Normalmente, salvo excepciones, se casa con una crack. Se lo puedo decir de otra manera para que no me digan que es un machismo. Quiero decir que una crack bien constituida, que sea crack, normalmente, y salvo excepciones, se casa con un crack. Y claro, sucedió lo que tenía que suceder, que Juan se casó con Leoncín, que por cierto está allí detrás, y le mando un abrazo muy afectuoso a Leoncín, que está presidiendo esta reunión, porque cualquier sitio en que está Leoncín preside, de manera que le mando un abrazo muy grande. ¿Qué le falta al crack? No le falta casi nada, pero le falta una cosa que los políticos de hoy quisieran tener y que es escasa, que es lo que la Grecia, los griegos antiguos llaman el caris. ¿Qué es el carisma? Claro, a un político, yo comprendo que los políticos españoles actuales son muy honorables y estupendos y tienen una capacidad de gestión magnífica, pero siento decirlo, pero faltaría la verdad, no tienen carisma, no tienen el carisma que tienen los cracks, porque el carisma no se adquiere. El carisma es la capacidad de cautivar a las gentes. De cautivar a las gentes porque te regala el carisma. ¿Quién? Yo creo en la antigüedad clásica. El carisma viene, y si leen ustedes a Hesiodo lo dice todo sobre el carisma viene de tres gracias. Una se llama eufrosine, que da alegría. Otra se llama aglaya, que da luz, da una luz especial al que tiene carisma. Y otra se llama talía, que da abundancia. Si tienes alegría, luz y abundancia, eres el dueño del mundo. Y ya lo decía Platón, incluso el carisma sirve para curar la depresión. Los que tienen carisma no tienen depresión. Y ustedes saben muy bien qué son estas gracias, porque las han visto, por cierto, en unas condiciones que no me gusta mucho. Las han visto en el Museo del Prado, el cuadro de Rubens de las tres gracias. Son las tres gracias que acabo de mencionar. Lo que pasa es que Rubens, ¿cómo lo diría yo? No me atrevo casi a decirlo, desvergonzadamente les quitó la túnica. Y claro, son unas tres gracias muy desnudas, un poco provocativas, si queremos decir la verdad, y que van por el Olimpo, no iban así por el Olimpo, llevaban las túnicas blancas que llevaban las gracias griegas hasta los tobillos. Juan, yo te felicito por este libro y te felicito por tu vida profesional. Y tengo la sensación de que alguno de ustedes está pensando en este momento, este hombre que nos está hablando y al que el micrófono me parece que ha obedecido, pero no me excedo en esto. Este hombre que nos está hablando solamente de que Juan es un crack que tiene carisma. Pero ¿no tendrá Juan alguna debilidad? Esta es la pregunta. Y por la cara de alguno de ustedes veo que aprueban el empujarme un poco.
este hombre tan brillante no tendrá alguna debilidad. Y yo no me quiero levantar y que haya un comentario y que digan, no ha sido sincero. Nos ha hablado de lo bueno, pero no de lo malo. Sí, Juan Prat tiene una debilidad que yo conozco y que voy a explicar, aunque se me enfadase. Tiene una debilidad, vamos a ver cómo hago para comunicárselo a ustedes. La debilidad de Juan Prat es creer que juega mejor al bridge que yo. Y es un enorme error, señoras y señores, queridos amigos, porque tengo que comunicarles para cerrar esta intervención que yo juego al bridge mucho mejor que Juan Prat. Muchas gracias. Tú sí que eres un crack. Pues ya solo quedo yo, ¿no? Ya solo quedo yo. La verdad es que dejar hablar a Raimundo Bassols antes que uno, luego ya no le queda nada que decir. Pero voy a acercarme para que se escuche bien. Ante todo, yo lo que quisiera es, evidentemente, agradecerles su presencia, porque estoy muy emocionado de ver que, no viviendo en Madrid y habiendo estado tantos años fuera, cuando vuelvo un día aquí me encuentro con tantos y tantos amigos que se han molestado por venir hasta aquí para escuchar pues la presentación de un libro que se me ocurrió escribir pues por una primera razón, y la razón está aquí al lado de la ventana, que es mi hija Cristina. Mi hija Cristina me insistió siempre, tienes que escribir, papá, todas estas anécdotas que tú nos cuentas. Y bueno, pues en un momento dado dije, pues vamos a hacerlo. Esta fue la primera razón por la que escribí este libro. Luego evidentemente, al terminar esa última etapa de mi carrera, tanto controvertida como habéis podido ver por las pequeñas discrepancias que tenemos José Antonio Iturriaga y yo sobre algunos puntos, pues pensé que caramba, pues que sí que valía la pena escribirlo todo hasta el final, y pensé que podría tener interés y le puse un título que pensé que tendría gancho, y el título pues es ese de Cataluña a Cataluña, pero también podía haber sido, como se ve en la portada, de Barcelona a Bruselas por Europa, ¿no? Pues también no hubiera podido ser otro, hubiera tenido menos gancho. Y sobre todo en el momento actual, pues claro, nunca imaginé que el gancho iba a ir aumentando hasta donde hemos llegado en estos momentos, porque en aquella época pues para mí era algo bastante normal, pues pasar de un tipo de administración a la otra, como había hecho cuando había pasado de pesca pues a la Unión Europea y a tantos otros sitios. Pero bien, esto fue un poco la razón del título, pero es que este título tiene subtítulos, y dice sorprendentes y inesperados destinos, ¿no? Y yo pues quizás les podría hablar pues de por qué de esto de sorprendentes y inesperados destinos, pues porque yo tengo la impresión de que mi vida diplomática, pues que es mi vida oficial, vamos, siempre he tenido destinos que no me esperaba, y cuando han sido destinos que me esperaba me han resultado sorprendentes. Y luego me he pasado casi toda la vida fuera. En Madrid he estado pues en la escuela diplomática durante mis épocas de pesca, pero no estaba en Madrid porque no paraba nunca en Madrid, estaba viajando por el mundo negociando acuerdos de pesca por todas partes, y luego ya 4 años dedicándome a temas del Mediterráneo, que también me llevaron a viajar constantemente. Por consiguiente, aquí en Madrid he vivido muy poco, pero tampoco he vivido tanto en Barcelona, porque desde que dejé Barcelona ya he vivido más años en Bruselas que en Barcelona. Claro, entonces para mí todo ha sido sorprendente, todo ha sido inesperado, y entre todas estas situaciones sorprendentes e inesperadas, pues ha habido algunas que para mí han sido muy emocionantes, muy especiales, por distintos motivos. Y yo les voy a comentar 3, porque no les voy a explicar el libro ya lo leerán, pero para mí, de lo que cuento en el libro, y no lo digo, pero eran momentos muy especiales. El primero
el haber estado el 1 de enero de 1986 delante del edificio del Berlaymont en Bruselas, viendo izarse la bandera española junto a todas las demás banderas europeas, porque acabábamos de reintegrarnos a Europa. Esto fue muy emocionante, porque yo sabía lo que nos había costado, y más lo sabe Raimundo Bassols, que fue el que llevó las negociaciones magistralmente, que había ya iniciado un tal señor Alberto Ullastres, que había conseguido un acuerdo preferencial, el acuerdo preferencial de 1970, que fue el que nos ayudó muchísimo, como explica Raimundo Bassols en su libro, que es un libro de texto fundamental para todo diplomático. Gracias a aquel acuerdo del 70 pudimos negociar mejor la entrada a esas comunidades europeas. Entonces yo era consciente de lo mucho que nos había costado, pero también era consciente de qué significaba aquello para nosotros. Porque sí, primero había habido la transición, pero faltaba algo. Faltaba nuestro reconocimiento de que éramos lo que éramos Europa, éramos el gran país europeo, y volvíamos de donde no teníamos que haber salido nunca, o no nos tenían que haber echado, pero allí estábamos de nuevo. Era muy emocionante aquel momento. Y éramos muy pocos los que estábamos allí, pero eso lo recordaré siempre. El otro momento, pues fue un 1 de agosto de 1973, y Felipe de la Morena, pues en aquellos momentos era precisamente el responsable de todo lo que yo estaba haciendo, porque era el director para Europa Oriental. El 1 de agosto de 1973 salgo de un avión en el aeropuerto de Sheremetyevo, y ahí me estaban esperando en el servicio de protocolo para darme la bienvenida como el primer diplomático, no embajador. Yo era un simple, y yo tenía 32 años, el primer diplomático español que llegaba a la Unión Soviética después de la Guerra Civil. Aquello para mí también fue muy emocionante, porque era también ver cómo por fin recuperábamos también muchas cosas, recuperábamos posiciones en el mundo. Yo desde mi época de Ecuador y luego de Moscú y de Seúl, pues tuve la suerte de que viví los años de, si ha habido después una transición política, primero la hubo diplomática. Hubo una apertura de España al exterior que provocó el ministro, el fallecido desgraciadamente muy joven, ingeniero naval, que ustedes imaginarán que me estoy refiriendo a Gregorio López Bravo. Gregorio López Bravo fue capaz de enfrentarse con el almirante Carrero Blanco y convencer a Franco que había que hacer una serie de cosas, que era abrirnos al exterior. Y yo tuve la suerte de estar en 3 puestos que eran precisamente estos puestos de la apertura al exterior. Y Felipe lo conoce mucho mejor que yo, porque al tiempo que me mandaba a mí a Moscú estaba negociando en secreto nuestra apertura de la embajada en Pekín. También bajo órdenes de López Bravo, que lo cuenta en su libro recientemente publicado. Y cuando yo me enteré, le llamé por teléfono y dije: Felipe, qué puñetero, mientras me estabas organizando a mí lo de Moscú, no me enteraba yo que tú estabas preparando la apertura en Pekín, y ni yo lo sabía. Y cuando lo estabas haciendo en París, en la embajada en París, que está colindante con la embajada de China, que me imagino que lo utilizaste, y yo estaba en París estudiando el ruso, que me habían mandado allí para aprender el ruso antes de irme a Moscú. Entonces, pues esto eran momentos en que estábamos abriéndonos al mundo. Fíjense ustedes que mis primeros pasaportes, antes de aprobar las oposiciones, cuando viajaba por Europa y tal, mis pasaportes ponían para todo el mundo menos Rusia y países satélites. Menos Rusia y países satélites, no sé cuáles serían los países satélites. Pero claro, yo al llegar allí, pues para mí esto fue una gran emoción, ver que se había acabado esta historia y que estábamos ya en relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Y otro periodo de mi vida que recuerdo también con mucha emoción, ustedes les podrá extrañar, pero es mi época en la pesca, porque allí me salí de la diplomacia que podemos llamar clásica, de estar en una embajada o en un organismo internacional o tal, y me dediqué a defender un sector que te llega al corazón, porque es el sector pesquero, estos hombres de la mar, como llaman ellos, de la mar, no el mar sino la mar, que se juegan la vida, que se lo juegan todo para salir adelante. Hablo sobre todo de las flotas de bajura, que son muchísimas, pero que faenaban en Marruecos, faenaban en Portugal, faenaban en la Unión Europea, y también naturalmente las grandes flotas de altura, que son empresarios que se la juegan muy seriamente por todos los mares del mundo. Aquello fue una experiencia inolvidable, porque era defender unos intereses específicos de un sector que para nosotros era muy importante, no solo económicamente, sino socialmente. Todas las costas de Andalucía, de Galicia, del País Vasco,
dependen de esta pesca. Y con Miguel Aldasoro, nuestro gran maestro, un día yo estaba durmiendo tranquilamente, y a las 12:30 de la noche, me había acostado un poco pronto, y me suena el teléfono. Juan, soy Miguel. Con Miguel era muy gracioso. Pensaba, a ver qué gracia me va a hacer. Y me dice Miguel, mañana por la mañana, a las 9 de la mañana tienes que estar conmigo en el despacho de Sánchez Terán, que era ministro de Transportes entonces. Digo, porque te voy a nombrar subdirector general de Pesca, porque a mí me va a nombrar subsecretario de Pesca y Marina Mercante. Digo, estás de broma. Digo, ¿no? Así que sabes, te vienes conmigo a las 9 de la mañana y te presento al ministro y en el próximo Consejo de Ministros nos nombran. Y era el momento en que se creó un grupo de diplomáticos para defender a esos pescadores. También he visto llegar a Ramón de Miguel por ahí al fondo, que fue también uno del equipo unos años más tarde. Pues todos nosotros, yo creo que a Ramón le pasaba lo mismo, a Javier Elorza, que no sé si ha venido, pero también estaba con nosotros. Fueron años inolvidables, porque hicimos algo que no se hace normalmente. Pero bueno, un diplomático es un experto en negociar, y negociar se puede negociar todo. Pero negociar la pesca era muy complicado, aparte de los apoyos que nos daba el servicio jurídico sobre los temas jurídicos del momento, era muy difícil porque teníamos que pedir que nos dejaran pescar sin darles nada a cambio. Pero claro, y además teníamos que convencer a nuestros pescadores que donde habían estado pescando tradicionalmente por siglos, ahora ya no podían sin un permiso o sin un control. Esto fue muy complejo, pero fue una época de mi vida que yo recuerdo verdaderamente con mucha emoción. Bien, yo aparte de estos temas, claro, no se puede no hablar del tema que ha tratado José Antonio, pero lo haré muy brevemente. Mira, ¿sabes lo que decía Vargas Llosa? ¿Cuándo se jodió el Perú? Pues bueno, podemos decir, ¿cuándo se jodió el tema de Cataluña? Podemos discrepar sobre cuándo, pero lo que está claro es que se jodió. Esta es la verdad. Entonces tú dices lo que yo digo sobre el estatuto. Bueno, lo que está claro es que el estatuto no despertó ningún tipo de pasiones en Cataluña, con lo cual se demuestra, y estaremos de acuerdo los dos, que era inútil tirar adelante aquello porque no servía para nada, al contrario, creó muchos problemas. Pero quizás donde quizás no nos hemos entendido bien, José Antonio y yo, es que yo no es que diga que aquello fue el momento en que se estropearon las cosas, sino que digo que en Cataluña muchos han utilizado ese pretexto para montar todo lo demás. Lo digo como un pretexto, no que fuera eso justamente, no sé cuándo fue, creo que fue mucho antes, porque acabo de leer las memorias de José Antonio Duran i Lleida, que es el político catalán con el que yo más coincido, debo decir. Y Duran i Lleida, en El riesgo de la verdad, que es el título de sus memorias, confiesa que él no había visto venir este proceso, que venía de mucho más lejos de lo que pensamos. Hacía mucho tiempo, ya se está estropeando esto, pero no, es que se está estropeando, ahora ya no. Sí, ahora sí. Hacía mucho tiempo que esto estaba en marcha y no nos dábamos cuenta. Si él lo dice que él no se daba cuenta, claro, era de Unió, que no era el partido que verdaderamente tenía la sartén por el mango en Cataluña, sino que era Convergencia, que era el partido de Pujol. A él le toleraban porque era demócrata cristiano y convenía tener a demócratas cristianos junto con liberales, etc. Pero él confiesa que él no tenía claro que aquello viniera de tan lejos. Y a mí me ha satisfecho ver que si yo no lo veía claro y no lo veía él, por consiguiente no es de extrañar que yo no lo viera. Pero había muchos indicios en Cataluña de que esto podía pasar. Y sinceramente creo, que desde aquí, desde Madrid, no se fue consciente de que esto estaba pasando, pero ya hace mucho tiempo. No hablo de hace 2 o 3 años, hablo de 6, 7, 8 o 9 años más. Ya se estaba fraguando. Y hablamos muchas veces, y es verdad, del tema de la transferencia de la educación a las escuelas, cuando se han creado varias generaciones de niños catalanes que no saben que son españoles. No es que sean antiespañoles, es que no lo saben, no se lo han explicado. Bien, esto se va ahora. Bueno, a ver, no saben que son españoles. Y fíjense, un día yo fui al Museo de Historia de Cataluña para visitarlo, y me pareció un museo extraordinario desde el punto de vista museístico, ¿no? Un museo extraordinariamente bien montado, como todo lo que hacen allí, gastándose el dinero. Pero al salir
pensé, caramba, en este museo de la historia de Cataluña, que va desde la prehistoria, desde la edad de piedra hasta nuestros días, la palabra España no aparece. Entonces resulta que la historia de Cataluña que relata este museo, muy bien hecho, extraordinariamente bien hecho, parece que sea una historia que se ha desarrollado en otro planeta. En el planeta España desde luego no estaba. Y este es un problema grave, y esto demostraba, no nos dábamos cuenta, que esto estaba en marcha, porque a este colegio cada semana van centenares de niños de los colegios catalanes que los llevan allí a que estudien, a que vean, a que vivan la historia de Cataluña. Esto es fatal, pero esta es la realidad. Y efectivamente, José Antonio ha escrito un libro extraordinario, voluminoso, un libro histórico, jurídico, político de la historia de Cataluña a fondo, y como todo lo que él hace, muy específico, muy bien estudiado, no se puede rebatir nada. Pero es, como tú dices, desde fuera. Yo lo viví desde dentro, con menos intensidad, pero me di cuenta de muchas cosas, y me di cuenta de que hay una Cataluña profunda, que no es Barcelona. Este es otro tema que también conviene decir. Barcelona pues es una ciudad cosmopolita que desgraciadamente ha ido perdiendo un poco de su cosmopolitismo debido a todos esos movimientos, pero sigue siendo una ciudad verdaderamente que es un símbolo para España y para el mundo. Cuando hablamos de la marca España, lo curioso es que luego resulta que es Barcelona, que es la Sagrada Familia, que es los Juegos Olímpicos, que son tantas cosas. Es decir, que claro, es España, pero hay un problema de que está rodeada de territorios catalanes que no son tan España. Desgraciadamente hay allí una mentalidad tradicional. Se parece un poco a lo del Brexit. Bastante se parece. Cuando uno viaja por Inglaterra, se da cuenta porque los ingleses votaron salir de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, porque no se han enterado de lo que es Europa, porque viven aislados. En Inglaterra, los pueblos del interior de Inglaterra viven aislados. Yo he viajado por ahí en tren, que además va muy despacio, y esos pequeños pueblos maravillosos. No hay ni un periódico que hable de Europa, no hay una televisión que dé ninguna noticia de Europa, todos son cosas locales. Y en Cataluña hay mucho localismo. Entonces, este localismo produce que cuando les intoxican con historias como las que les han estado intoxicando, pues se lo creen. Y como el sistema electoral es el que es, porque se sigue el mismo sistema electoral que en España, por las razones que conocemos, resulta que, claro, se priman los votos del campo sobre los de la ciudad. Y en el Parlamento catalán siempre tenemos, desgraciadamente, una mayoría de esos que nos están verdaderamente intoxicando a la población. Y nunca hablan de las mayorías reales. Dicen, 50% de independentistas. Esto no es verdad. Con cualquiera que uno hable en Cataluña sabe que no hay un 50% de independentistas, ni mucho menos. Hay bastante más de lo que se cree, pero no tantos, como esto, ni mucho menos. Pero juegan con el Parlamento de Cataluña. Y luego nos enteran de que el Parlamento de Cataluña tiene unas competencias y no otras. Y lo utilizan de manera torticera y la gente se lo cree. Estamos en una situación en Cataluña en que han creado una situación totalmente irreal, ficticia, pero se la creen, y esto va a ser muy complicado. Yo lo he visto desde dentro y sé que va a ser muy complicado. Esta república virtual que se han montado, que no existe, pero muchos desgraciadamente se la creen. Por esto yo decía, José Antonio, que no es solo a través de los jueces que se va a arreglar. Lo decía hace 4 años, esto cuando escribí esto, claro que no. Pero pensaba que quizás hace unos años había posibilidad aún de dialogar. Ahora ya es muy difícil, porque ellos quieren un diálogo que no es un diálogo de gobierno central a región autónoma. Quieren un diálogo de tú a tú, como si fueran ya este estado virtual que se creen que han creado. Y eso es un problema. Pero en fin, lo dejamos aquí porque no hemos venido a hablar solo de esto. Yo en mi libro hablo luego, no se ha comentado esto, pero creo que me gusta recalcarlo, hablo también de mi visión del futuro, porque un libro de memorias, si no se abre hacia el futuro, parece que huele a naftalina, ¿no? Que es una cosa que se queda allí en el pasado. Y yo pues hablo del futuro que yo entreveo, y estos días pasados
he leído un librillo que tiene 120 páginas, que lo aconsejo a todos, porque es muy baratito, es muy pequeño, editado por Espasa además, que es de una danesa, que se llama Marlene Viel, tú la conoces, tu hija también. Es la tribalización de Europa. La tribalización de Europa. Y a mí me preocupa esta tribalización de Europa, porque consiste en que están renaciendo las tribus, y ella pone 3 ejemplos de este renacimiento de las tribus en Europa, que es el Brexit, Cataluña y esos países de Centro Europa como Hungría y Polonia, que empiezan a resurgir los nacionalismos. Entonces ella dice, el gran peligro de Europa es el resurgir de estos nacionalismos, tanto regionales como nacionales. Esto es el gran peligro. Y tenemos que tener muy en cuenta hoy, cuando los periodistas me han estado entrevistando estos días, solo me hablaban de Cataluña. Digo, oiga usted, me tienen que hablar también, porque no solo ha habido elecciones en España, en Cataluña, en Barcelona, en Madrid, sino que ha habido elecciones para el Parlamento Europeo y se está discutiendo el futuro del mando en las instituciones europeas. Por favor, tengan un poco más en cuenta, hablen un poco más de todo esto, porque no hablamos de ello y esto es importantísimo. Y nuestro futuro se hace no solo en España, no solo resolviendo nuestros problemas internos, sino también viendo cómo tiene que seguir actuando Europa, que, siendo yo europeísta 100%, como todo el mundo sabe, he dejado de decir aquello de más Europa. Yo siempre decía, más Europa, más Europa. Este lema ya no nos sirve. Ahora tenemos que decir otra Europa. No quiere decir que lo tengamos que cambiar todo. Quiere decir que tenemos que innovar. Hacer más de lo mismo, pues hay un momento en que hay que cambiar, hay que innovar, hay que hacer mejor, pero no más. Quizás se ha querido hacer más y más cuando hacía falta empezar a innovar, como tantas políticas de innovación que hay en la Comisión Europea. De lo que no piensan es en innovar cómo funciona la Comisión Europea, innovar cómo funcionan las instituciones. Y esto es lo que las próximas autoridades que vamos a elegir ahora para dirigir Europa tendrán que hacer. Y pienso que es muy importante que tengamos en cuenta esto, que nuestro futuro está en Europa, que tenemos que forzar a que Europa funcione, no necesariamente con más, pero con mejor Europa. Con o sin el Reino Unido me da igual, pero con mejor Europa. Y yo ya les he cansado bastante porque no han venido a oírme a mí, sino han venido a oír los comentarios que han querido hacer mis buenos amigos, a los que agradezco muchísimo su intervención aquí, y a la editorial, evidentemente, haber escogido mi libro para esta ocasión. Y bueno, espero que les guste y que lo podamos comentar algún día. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien.